Romanos capítulo 1, versículo 8. Dice Pablo: en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Si hay algo que es evidente en la vida del apóstol Pablo, es su pasión por Cristo y por su iglesia. Esto es algo que se percibe fácilmente al leer cualquiera de sus cartas, incluyendo esta carta a los romanos que comenzamos a estudiar la semana pasada. Pablo deseaba profundamente visitar esta iglesia, pero hasta el momento no había podido hacerlo, y es precisamente por esa razón que les escribe esta carta. Aunque él no los conocía personalmente, deseaba bendecirlos con el evangelio, y ya que no había podido ir, entonces decide hacerlo por escrito. Ahora, Romanos, que es una carta bastante profunda, no es un ensayo teológico escrito a un grupo de estudiantes en un seminario. Es una carta escrita a un grupo de creyentes comunes y corrientes como tú y como yo. Pero Pablo conoce la importancia de tener una comprensión adecuada del evangelio y de sus implicaciones, y de ahí la urgencia de enviarles esta carta, que, como decía, por momentos se torna profunda teológicamente hablando. Pablo quería llevar a cabo la encomienda apostólica que él había recibido del Señor. Recuerden que estudiamos la semana pasada en el versículo 5 cómo Pablo dice que Cristo mismo lo había constituido como un apóstol con el propósito de promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Pablo anhelaba ver a hombres y mujeres de todas las naciones, los gentiles, con este tipo de fe que produce obediencia, y todo eso para que el nombre de Cristo pudiera ser exaltado, pudiera ser magnificado en medio de ellos. Este hombre que había sido un perseguidor de la iglesia, este hombre que odiaba a Cristo con todo su corazón, había sido convertido, había sido transformado, y ahora Pablo amaba a Cristo con tal pasión que él quería que Cristo fuera conocido, amado, servido, glorificado, alabado, exaltado en todas las naciones. Esa era la pasión que consumía y controlaba el corazón del apóstol Pablo, y esa pasión por Cristo producía al mismo tiempo un deseo genuino y profundo de bendecir a la iglesia por la que Cristo murió, como vamos a ver en este pasaje. Una cosa no puede ser divorciada de la otra. Aquellos que aman a Cristo con pasión, que de verdad aman a Cristo con pasión, aman apasionadamente la iglesia por la que Él murió.
Aman apasionadamente esa iglesia que es el objeto del amor de nuestro Señor, como vemos en Efesios capítulo 5, cuando Pablo le dice a los esposos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Es imposible amar a Cristo y no amar a su iglesia. Y es esa pasión por Cristo y por la iglesia lo que se encuentra en el trasfondo de este pasaje, que podemos dividir en tres partes. En el versículo 8, Pablo da gracias a Dios por estos creyentes en Roma. En los versículos 9 al 13, Pablo revela a estos hermanos el anhelo que tenía de ir a visitarles. Y en los versículos 14 y 15, Pablo nos muestra qué era lo que lo movía a tener ese deseo tan intenso. Eso es básicamente lo que nosotros encontramos en este pasaje. Vean una vez más el versículo 8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pablo escribió Romanos probablemente un poco más allá del 55 después de Cristo. Así que no habían pasado ni 30 años después de la muerte de Cristo y de su resurrección, y ya el evangelio había llegado a la capital del imperio. Eso era algo tan impresionante, era tan sorprendente, que la noticia, dice Pablo, se había esparcido por todo el mundo. Los cristianos en otras partes comentaban el hecho tan extraordinario de que en tan poco tiempo el evangelio haya alcanzado un lugar de tanta importancia estratégica y al mismo tiempo tan corrupto y tan depravado como la ciudad de Roma. Roma era algo así como la ramera del mundo. Roma era la fábrica de ídolos del mundo en aquellos días. Y ya el evangelio había llegado allí. Habían cristianos en Roma. Había una iglesia en Roma. Y aunque Pablo no había sido el instrumento usado por Dios para la fundación de esta iglesia, esto llenaba su corazón de gratitud. Yo doy gracias a Dios. Yo doy gracias a mi Dios. Ahora, no deja de ser interesante, mis hermanos, al leer el versículo 8. Y hay varios detalles aquí que yo quiero resaltar en esta mañana. Este es uno de ellos. Que Pablo no da gracias a los predicadores que habían llevado el evangelio a Roma. Pablo nos dice aquí: yo le doy gracias a mi Dios de que hubo hombres valientes, dispuestos a llevar el evangelio de Jesucristo al corazón mismo del imperio. Qué bueno que existen tales hombres en la iglesia. No. Pablo tampoco da gracias a los hermanos de Roma por haber creído en Jesús. Los alabo, creyentes de Roma, por vuestro compromiso con la fe de Jesucristo. No hay nada de qué gloriarnos en el hecho de haber creído, porque la fe es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, Pablo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como vimos el domingo pasado, el evangelio tiene su origen en Dios, y aún nuestra fe en el evangelio es un regalo de Dios. Es por eso que Pablo da gracias a Dios por medio de Jesucristo. ¿Notaron eso? Doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por la fe de estos creyentes. El Señor Jesucristo es el mediador a través del cual nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios para orar y darle gracias. Miren, mis hermanos, nosotros ni siquiera podríamos acercarnos a Dios para manifestarle nuestra gratitud de no ser por Jesucristo.
No podríamos. De no ser por la mediación de Jesús. Él es el que hace posible que podamos acercarnos al trono de la gracia al habernos reconciliado con el Padre por medio de su muerte en la cruz. Hay un solo Dios y hay un solo mediador, mi amigo. Eso es lo que dice la Biblia. No hay 10 mediadores, no es Jesús y María, es Jesús y solo Jesús. Hay un solo Dios. Y hay un solo intermediario, hay un solo puente, hay un solo mediador que nos lleva a la presencia misma de Dios. De manera, mis hermanos, que la salvación es del Señor, de principio a fin. Y por lo tanto, solo Él merece la gloria. Sin embargo, al mismo tiempo, nosotros vemos en este pasaje que a Pablo se le había encomendado la tarea de promover la obediencia a la fe entre los gentiles, como dice el versículo 5. Doy gracias a Dios porque les ha dado la fe, pero yo tengo que ir a predicarles el evangelio. ¿Se dan cuenta? Y eso nos introduce, mis amados hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, a uno de los grandes misterios de la fe cristiana y de hecho a uno de los grandes temas de la carta a los romanos: la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Es Dios el que da la gracia de la fe y del arrepentimiento, pero es el hombre el que se arrepiente y cree. Nosotros no somos títeres de Dios, nosotros no somos robots preprogramados para creer. Nosotros, en un acto libre de nuestra voluntad, en un momento dado, nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en el Señor. Porque el Dios soberano había determinado desde antes de la fundación del mundo que nos íbamos a arrepentir y creer. Y Cristo en la cruz del Calvario compró para nosotros arrepentimiento y fe. Pero no solo eso. Es Dios el que obra soberanamente en el corazón del pecador, pero Él lo hace a través de la predicación del Evangelio. Noten el versículo 9 que vamos a ver en un momento, todavía no hemos llegado ahí, pero Pablo dice: pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, y esta frase puede traducirse también como la Nueva Versión Internacional, a quien sirvo con todo mi corazón en la predicación del Evangelio de su Hijo. Dios es el que obra, pero Él obra a través de medios. De manera que nadie se va a salvar sin la predicación del Evangelio. Porque a Dios le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso es lo mismo que vemos más adelante en Romanos capítulo 6, versículo 17. Pablo había estado hablando acerca de que nosotros, antes de venir a Cristo, éramos esclavos del pecado. Pero gracias a Dios, otra vez, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Se dan cuenta? Hubo una forma de doctrina, hubo una doctrina en la que ellos creyeron y alguien les llevó esa doctrina. Alguien les predicó estas doctrinas preciosas del Evangelio. Y ahora Pablo dice: yo doy gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Dios es soberano, el hombre es responsable. Esta es una tensión que encontramos a través de toda la Escritura y que ninguna mente finita como la tuya y la mía es capaz de entender plenamente. No es que no podemos entender nada,
Por eso decimos que esto es un misterio, no un enigma. Un enigma es una pared infranqueable, no se puede penetrar. Un misterio es un océano sin fondo. Tú te puedes tirar y de acuerdo a tus pulmones intelectuales y espirituales vas a llegar hasta cierta profundidad, pero siempre, no importa qué tan profundo tú seas, siempre va a haber debajo de tus pies un océano infinito al que nunca vas a llegar. Así que aquí tenemos una tensión que ninguna mente finita es capaz de entender plenamente o de explicar de una manera completamente satisfactoria. Dios es soberano, el hombre es responsable. Y mis hermanos, créanme, no es exagerado decir que muchos de los errores, muchas de las herejías que han surgido a lo largo de los siglos en la historia de la iglesia han tenido su origen en el intento de eliminar esta tensión. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, algunos lo hacen debilitando la soberanía de Dios, dejando la salvación en última instancia en manos del pecador, como lo hace el arminianismo y el catolicismo romano. Otros lo hacen debilitando la responsabilidad humana a favor de la soberanía de Dios, como es el caso de los hipercalvinistas. Pero lo cierto es, mis amados hermanos, que la Biblia da por sentado estos dos lados de la moneda actuando al mismo tiempo, actuando en el mismo evento, no al mismo tiempo. La soberanía de Dios siempre va primero, porque es la soberanía de Dios, pero siempre actuando en el mismo evento, como vemos claramente en la siguiente sección de la carta, versículo 9. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin por la voluntad de Dios logre ir a vosotros. Pablo pone a Dios de testigo de que sin cesar él oraba por estos hermanos y que él le pedía a Dios en oración: por favor, Señor, en tu santa y perfecta voluntad, concédeme el anhelo de mi corazón, déjame ir a Roma, déjame ir a Roma. Pablo quería ir a Roma, vean el versículo 11, porque anhelo veros. Versículo 13, no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos. Versículo 15, así que por mi parte ansioso estoy de anunciarles el evangelio. ¿Ven el punto? Pablo quería ir a Roma y él le oraba a Dios: por favor, Señor, déjame ir a Roma. Pero al mismo tiempo él se sentaba a planificar cómo llevar a cabo este proyecto. ¿Ven el versículo 13? Otra vez, no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a vosotros a visitarlos, y hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tal parece que la razón por la que Pablo se había visto impedido de llegar a Roma era que él no había completado su obra evangelizadora en Grecia y en sus alrededores. Más adelante en Romanos capítulo 15 versículo 19, Pablo dice que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el evangelio de Cristo. Pero ahora escuchen lo que sigue diciendo: por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros. ¿Ven? Él estaba en otra cosa, él tenía otras responsabilidades, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros. Romanos 15, 22. Pablo tenía años deseando ir a Roma.
y se lo había pedido a Dios en oración una y otra vez. Pero al mismo tiempo, él se sentaba a planificar el viaje. Ustedes se dan cuenta, hermano, que en la mente de Pablo no había ninguna contradicción entre esas dos cosas, entre su determinación de llegar a Roma y su confianza en la soberana voluntad de Dios. Él hacía planes y oraba y hacía planes. Su convicción de que él debía orar por este viaje, porque Dios a final de cuentas era el que iba a obrar, no llevaba a Pablo a quedarse de brazos cruzados a esperar que las cosas sucedieran. Él hacía planes en oración. Así que, mis hermanos, en vez de tratar de desentrañar el misterio de la soberanía divina y la responsabilidad humana, Pablo aprendió lo que tú y yo debemos aprender si de veras queremos tener pasión por Cristo y por su iglesia. Debemos aprender a vivir en esa tensión, sabiendo que debemos orar y que debemos planificar y actuar. Porque lo que Dios ha decretado que ocurra va a suceder en el contexto de la actuación responsable de los hombres. Me ponérselo de esta manera. Miren, como dice John Piper, si Dios ha decretado que un hombre muera por un balazo, él no va a morir hasta que la bala sea disparada. Es así de simple. Hasta que alguien no haga ¡pum! Como decía el otro día un hermano, después del famoso problema con los Boeing, esos Max, yo viajaba ese mismo día y un hermano me mandó una nota diciendo, a mí no me dan miedo los aviones, gracias al Señor. Pero él, previendo que tal vez me daba miedo, me dijo, Sugel, no te preocupes, recuerda que tú eres inmortal hasta que Dios lo decida. ¿Está bien? Qué bueno saber eso. Debemos orar, debemos planificar y debemos actuar. Son tres patas de la misma mesa. Santiago capítulo 4. Vamos ahora los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Mi papá siempre decía, calculen el moquillo. Y lo que él quería decir era que hay individuos que toman un papel y un lápiz y dicen, voy a comprar 3 gallinas, las gallinas van a poner tantos huevos, de los huevos van a salir tantos gallos, y en una hora tienen una granja. Y de repente resulta que la gallina que compraron le da moquillo y se murió. Y papi siempre decía, calcula el moquillo, tú no sabes lo que será mañana. Y eso es lo que está diciendo en Santiago, en palabras menos teológicas, está diciendo, calcula el moquillo. Tú no sabes lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, dice Santiago. Hay un esto y un aquello que yo debo planificar y que yo debo llevar a cabo. Pero reconociendo al mismo tiempo que como no tenemos control de todas las cosas, es si Dios quiere que viviremos y haremos esto o aquello que hemos planificado. Pero el esto y el aquello lo tienes que planificar tú. O sea, Dios te dio una cabeza para pensar y te dio un cuerpo para actuar. Y aunque no sabemos exactamente cómo funciona, cómo interacciona la soberanía de Dios y la voluntad del hombre, haz lo que tú tienes que hacer. Es como el famoso texto de Filipenses capítulo 2, versículo 12, donde Pablo nos exhorta a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Quién debe ocuparse en su salvación con temor y temblor? ¿Quién? Es una pregunta. Y yo espero que ustedes me respondan. Nosotros, o ocuparnos nosotros en nuestra salvación y con temor y con temblor. ¿Saben por qué
Dice Pablo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo oraba, Pablo planificaba, y ahora viene la pregunta del millón. Respondió Dios la oración de Pablo. Señor, yo quiero ir a Roma, yo quiero ir a Roma. Sí, la respondió. Pero en el tiempo y en la forma en que Dios soberanamente decidió hacerlo. Pablo quería ir a Roma una vez, fue 2 veces. Así que el Señor respondió más abundantemente. 2 veces. Y gratis, porque fue preso. O sea, él le decía, Señor, yo quiero ir a Roma. Dios le dijo, mi bien, yo te voy a llevar. En su momento lo llevó 2 veces, preso con guardaespaldas, pagados por el imperio, custodiado. Yo me imagino que Pablo nunca pensó que Dios iba a responder su oración de esa manera. Pero él sabía lo que tú y yo tenemos que saber, y es que Dios es más sabio que tú y que yo. Tú ora, deja que Dios responda como Él quiera y cuando Él quiera. Porque, mis hermanos, ¿qué habría sucedido? Escuchen esta pregunta importante. ¿Qué habría sucedido si Dios hubiera respondido la oración de Pablo tan pronto la hizo la primera vez? ¿Saben qué hubiera sucedido? Que no tendríamos la carta a los romanos. La razón por la que Pablo tuvo que escribir la carta a los romanos es porque Dios se dilató en responder su oración. Así que hoy estamos estudiando la carta a los romanos porque Dios no quiso responderle a Pablo su oración inmediatamente. ¡Qué bendición! ¡Qué bueno que Dios no le dijo que sí a Pablo de una vez! Porque de lo contrario no tendríamos esta bendición en nuestras manos. ¿Ustedes se dan cuenta? Mi hermano querido, tú que estás orando por algo que no ha llegado, tranquilo, sigue orando, pero sigue esperando en la buena voluntad de Dios. De manera que al pedirle algo a Dios en oración debemos esperar con mansedumbre, humildad, que Él responda en su tiempo y a su manera. ¿Saben que orar es una aventura? Es una aventura porque uno nunca sabe la forma tan creativa en la que Dios va a responder nuestra oración. Pero no dejes de orar. Porque la Biblia dice en Santiago capítulo 4 versículo 2 que no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. En la soberanía de Dios, Él ha decretado hacer lo que Él va a hacer a través de nuestras oraciones. Pastor, yo no entiendo. No hay problema, yo tampoco. Pero obedece. Que Dios dice en su palabra, tú no tienes lo que quieres porque no lo pides. Así de sencillo. Pero tampoco dejes de planificar y de actuar, porque la Biblia también dice en Proverbios capítulo 20 versículo 18 que los proyectos con consejo se preparan y con dirección sabia se hace la guerra. Y en Proverbios capítulo 13 versículo 4 dice que los perezosos desean muchas cosas pero no alcanzan nada. Yo quisiera hacer esto y lo otro y lo demás allá. El perezoso no ha perdido la capacidad de desear cosas y hay proyectos, pero no logra nada porque es un perezoso. Ahora, ¿qué era lo que Pablo quería hacer en Roma? Esa es otra pregunta. ¿Por qué esa insistencia en ir a Roma? Pastor, para ver el Coliseo. No. De hecho, el Coliseo ni existía. El Coliseo
lo comenzaron a construir en el año 71 después de Cristo por Vespasiano. O sea, ya Pablo estaba muerto cuando empezaron a construir el Coliseo romano. No era para visitar el Coliseo. No era por las razones por las que muchos turistas quisiéramos ir a Roma en el día de hoy. Versículo 11. Porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, fortalecidos en vuestra fe, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Hay tres propósitos en la mente de Pablo: fortalecerlos en su fe a través del uso de los dones que el Señor le había dado, versículo 11, ser mutuamente confortados en la comunión cristiana, versículo 12, y cosechar algún fruto de salvación a través de la predicación del Evangelio, versículo 13. Ahora, no olviden que Pablo no conocía a la mayoría de estos creyentes. El afán de ir a visitarlos no es porque eran amigos íntimos, es simplemente porque eran sus hermanos en la fe. Pablo anhelaba bendecir al pueblo de Dios con los dones que el Señor le había dado. Y aunque él era un apóstol de Jesucristo, ¿sabes qué, mi amado hermano de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo? Ese es el sentir que debería tener todo cristiano. Todo cristiano. Déjame hacerte una pregunta. Y por favor, sé honesto en tu propia conciencia. Hoy en la mañana, tú te estabas preparando para venir a la iglesia. ¿Te pasó por la cabeza la idea de que tal vez hay alguien en este cuerpo local de creyentes que necesita de ti? De tal manera que tú le dijiste: Señor, voy a la iglesia y no voy únicamente a oír tu palabra, yo voy también a bendecir a otro porque soy parte de un cuerpo. Por favor, Señor, muéstrame en qué manera yo puedo bendecir a mis hermanos. Porque en Hebreos capítulo 10, versículo 23 en adelante, dice que esa es una de las razones por la que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, para poder exhortarnos mutuamente, dice el autor de la carta a los Hebreos. Pablo no conocía a estos creyentes, pero él quería bendecirlos. ¿Saben cuál es mi trabajo aquí hoy en la mañana? Mi trabajo es equiparte a ti para que tú hagas la obra del ministerio. ¿No es eso lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11? Y el mismo Cristo os dio que algunos sean pastores maestros a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio. Todos los santos hacen la obra del ministerio. Nosotros deberíamos anhelar ver a otros creyentes fortalecidos, ver a otros creyentes creciendo en su fe y dando fruto, aunque no sean amigos cercanos. Simplemente porque amamos a Cristo, porque amamos su iglesia, porque amamos ver su imagen más claramente reflejada en nosotros y en otros. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿de verdad tú deseas eso? Pero ahora escucha una de las declaraciones más sorprendentes de esta sección. Versículo 12 otra vez. Es decir, yo quiero ir a Roma para confirmarlos. Es decir, alguien dice que de repente Pablo detuvo la pluma y dijo: uy, esto suena muy unilateral. El Espíritu Santo lo guió a escribir esto. Para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. ¿No te sorprende eso?
el gran apóstol Pablo, que escribió 13 de las 27 cartas del Nuevo Testamento, que recibía revelaciones directas de Jesucristo como un apóstol que él era de Cristo, ahora está diciendo: mi intención de ir a Roma no es unilateral. Yo quiero ser animado por vosotros. Yo necesito ser edificado por vosotros. ¿Ven? Él no quería que los hermanos en Roma lo vieran como el super apóstol Pablo, que no necesitaba de nada ni de nadie, porque Jesucristo le suplía directamente todo el combustible que él necesitaba desde el cielo. ¡Pum! A él solo. No. Pablo era un cristiano, como tú y como yo. Era un ser humano, con luchas, con tentaciones, con debilidades, con temores. Cuando Pablo escribe su primera carta a los Corintios, él les confiesa que estuvo entre ellos, oigan esto, con debilidad, con mucho temor y temblor. Pablo. Y lo grande es que él no le molesta decirlo. O sea, Pablo no era de esos creyentes que siempre tienen una sonrisa colgate. ¿Y cómo tú estás? En victoria. Siempre. Déjame decirte a los dominicanos: no sea tan hablador. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Te estás engañando. Tú quieres dar una imagen. ¿Se acuerdan de esa película, de ese libro, perdón, que se hizo muy famoso? Lo que se acuerden van a revelar la edad. Es el libro de, creo que era de Eric Fromm. I'm okay, you are okay. Yo estoy bien, tú estás bien, todos estamos bien. Aquí todos estamos bien. Miren, mis hermanos, no pongan a los pastores en la lista de los superhéroes de Marvel. Porque son hombres de carne y hueso, con sus propias luchas, con sus aflicciones. Son hombres que necesitan aliento, son hombres que necesitan estímulo, son hombres que necesitan ser fortalecidos por otros cristianos, son hombres que necesitan ser edificados. Escuchen esta descripción del ministerio, Pablo, 2 Corintios 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Oí en estos días una prédica que me envió mi hija. Wow, me chocó. Este hombre decía que en la época de Pablo hacían unas vasijas de barro con un tesoro adentro, un tesoro valioso. Ellos pensaban: si yo pongo este tesoro tan valioso en esta vasija que no cuesta nada, los ladrones no van a buscar ahí. Ahora, esas vasijas eran como las alcancías en el día de hoy. Para sacar el tesoro había que romperlas. Una vez alguien me dijo: Sugel, cuando Dios decide usar a un hombre, ese hombre va a sufrir mucho. Y eso no es para los pastores solamente. Es que la vasija tiene que ser rota para que el tesoro pueda salir. Y Pablo está diciendo: nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro. ¿Saben para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Oh, mis hermanos, nunca dejen de ver a sus pastores como hombres necesitados de sus oraciones, de sus palabras de aliento y de edificación, porque ellos necesitan de ti, así como tú necesitas de ellos. Pablo anhelaba llegar a Roma para bendecir a estos creyentes y para ser bendecidos por ellos. Y si Pablo lo necesitaba, nosotros lo necesitamos también.
Esa es la perspectiva que todo creyente debe de tener de sí mismo y de la iglesia. Mis hermanos, nadie aquí es autosuficiente para vivir su vida cristiana aislados de los demás. La razón por la que Cristo te puso en una iglesia es para que puedas bendecir a otros, mientras los otros son de bendición para ti. Pero si te aíslas de los demás, eso no va a suceder. Tú debes tomar la determinación de conectarte con este cuerpo lo más que tú puedas, o de lo contrario te vas a estancar en tu vida cristiana y perderás el privilegio, el enorme privilegio de bendecir a otros. ¿Saben por qué el mar muerto está muerto? Hay varias razones ecológicas, geológicas, que no vienen al caso, pero una de las razones por la que el mar muerto está muerto es porque el agua del Jordán muere allí. El agua solo entra pero no sale para ningún sitio, y eso aumenta la salinidad del mar. Ahí no hay vida. En el mar de Galilea o el lago de Genesaret, porque es un lago de agua dulce, el agua del Jordán entra por el norte y sale por el sur, y es un mar lleno de vida. ¿A cuál de esos dos mares te pareces tú? ¿Eres de los que vienes a la iglesia los domingos únicamente a recibir el agua desde el púlpito? ¿O esa palabra resuena de tu corazón al corazón de otros cada semana? Pero hay algo más en nuestro texto que veremos más brevemente. Ya vimos que Pablo da gracias a Dios por estos creyentes en Roma. Ya vimos que Dios pide en oración a Dios la oportunidad de visitarles. Pero ahora Pablo quiere revelar a estos hermanos la motivación detrás de su anhelo, si quieren ponerlo de otro modo, la fuerza motora que mantiene en movimiento esa determinación en el corazón de Pablo. Versículo 14. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Me gusta más como lo dice la Reina Valera del 60. Y de hecho es más literal. Por lo menos la palabra que aquí se traduce como obligación es una palabra que significa deudor. Pablo dice, Reina Valera del 60, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Soy deudor. El mismo Pablo que va a escribir más adelante en el capítulo 13 de Romanos, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Ahora les dice a estos creyentes de Roma, yo tengo una deuda en lo que respecta al evangelio. Pablo les escribe a los corintios y les dice, me es impuesta necesidad predicar el evangelio. Él tenía un sentido de obligación. Alguien va a decir, bueno, pastor, claro, él era un apóstol. Y es verdad, Pablo era un apóstol. Y esa era una de las razones por la que Pablo sentía obligación de predicar el evangelio. Pero ¿qué de ti de mí? Tú y yo no somos apóstoles. Y la mayoría de ustedes no son pastores. ¿Podemos nosotros identificarnos con estas palabras de Pablo? Y poder decir como él, yo soy deudor, yo debo el evangelio. Observa algo importante aquí, muy importante, muy importante. Mis hermanos, ¿de quién era deudor Pablo?
Pablo dice, yo soy deudor. ¿Deudor de quién? ¿Se sentía Pablo que él era un deudor de Dios? No. No, porque el evangelio es un don de gracia. Vean, en el versículo 5 Pablo dice, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe. Y más adelante va a decir que la salvación es por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La salvación es por gracia. Y la gracia es un don que Dios nos da gratuitamente. Nosotros teníamos una deuda con Dios por causa de nuestros pecados. Pero esa deuda fue cancelada. Esa deuda fue pagada hasta el último centavo por nuestro Señor Jesucristo. Así que la gracia no nos hace deudores de Dios, porque de lo contrario ya no sería gracia. No, Pablo era deudor de los griegos y de los bárbaros. Los bárbaros era como los griegos veían a todo el mundo, porque ellos se veían como superiores. Y por eso se inventaron la palabra bárbaro, que en griego suena igual que en español, barbar. Es como una gente que habla mucho disparate. Es una palabra onomatopéyica. ¿Se entendió, verdad? Las palabras onomatopéyicas suenan como lo que significan. Bárbaros. Suena, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, eso es lo que significa la palabra. Y Pablo dice, yo me siento deudor de todo el mundo, de los griegos sofisticados, que amaban la filosofía, y de los bárbaros. Yo me siento deudor de los sabios, los médicos, los arquitectos, la gente rica, la gente de una clase social alta, y también me siento deudor de los analfabetos. Yo me siento deudor, yo soy deudor. No es que me siento, es que yo soy deudor. Pablo, ¿y cuándo tú adquiriste esa deuda? Bueno, el punto es este, mis hermanos. Ningún ser humano califica para ser merecedor de la gracia porque es por gracia. Y por lo tanto, cuando Dios te hace partícipe de su gracia, al mismo tiempo te hace deudor del resto de los pecadores que necesitan la misma gracia que tú. Porque todos están en la misma condición. Cuando tú te ves a ti mismo como un miserable pecador que solo merece la condenación del infierno, y llegas a entender que Dios te miró con ojos de misericordia, tuvo compasión de ti por ninguna razón que no fuera su pura gracia, ¿acaso no debería eso moverte a ti a dar de gracia lo que de gracia recibiste, como dice Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 8? Dad de gracia lo que recibisteis de gracia, o como dice otra versión, den gratuitamente lo que recibieron gratuitamente. Pero si ahora, porque tú eres cristiano, te sientes superior a los demás, estos impíos, ¿y tú qué eras? O sea, de verdad ahora tú estás allí parado en tu pedestal viendo a los pobres pecadores que van caminando. ¿Tú te sientes así? Tú no entiendes la gracia entonces. ¿Tú no has entendido el evangelio? ¿Tú no has entendido nada? Si tú te guardas esa gracia para ti solo, sabiendo que hay otros a tu lado tan necesitados de esa gracia como lo estabas tú cuando estabas perdido y camino a una condenación eterna, ahora tú conoces el mensaje de salvación. Ahora tú sabes que hay salvación en Cristo. Ahora tú sabes que hay perdón en Cristo para todo aquel que cree. Ahora tú sabes que Dios ofrece en el evangelio vida eterna hasta el peor de los pecadores. ¿Y tú no quieres compartir eso? De verdad tendríamos razones para sospechar que tú no has entendido todavía
lo extraordinariamente maravillosa que es la gracia de Dios en Cristo. Es una especie de deuda moral, pero es mucho más que eso. ¿Ustedes se acuerdan de aquellos dos leprosos que se estaban muriendo de hambre en un tiempo que había un asedio a la ciudad de Israel? Y de repente el campamento de los asirios, Dios les envió un temor tan grande que salieron huyendo, y estos israelitas dijeron: mira, ya vamos a donde los asirios, si nos toman prisioneros por lo menos nos van a dar de comer. Y cuando llegan encuentran el campamento vacío, porque los asirios habían huido, los sirios, perdón, habían huido, y estaba todo lleno de ropa, comida, y estos hombres comienzan a comer como unos desaforados. Y de repente uno de ellos le dice: no está bien lo que estamos haciendo, esto no está bien. Ahí hay un pueblo muriéndose de hambre y nosotros estamos aquí comiendo un banquete. Oh, mis hermanos, allá afuera hay un mundo muriéndose en sus pecados. Y nosotros estamos aquí tranquilamente en aire acondicionado recibiendo un banquete cada domingo del Evangelio de Jesucristo. Es una deuda moral, pero es más que eso. Es más que eso. La gracia de Dios nos hace deudores, no a Dios, recuerden, a los que necesitan la misma gracia que tú. Esa gracia nos hace deudores, pero con una deuda que no es una imposición legalista, es una deuda de asombro, de gozo y de gratitud. Cuando los discípulos fueron amenazados para que no siguieran hablando más en el nombre de Cristo, ¿saben lo que ellos dijeron? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Si nos quieren matar, como hicieron con esos creyentes en Sri Lanka en la mañana de hoy, que nos maten. Que no podemos. El Hijo de Dios se hizo hombre para obedecer perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar. Luego fue a la cruz a pagar nuestra deuda con la justicia del Padre. Por causa de Él, todos nuestros pecados han sido perdonados. Él nos ha librado de la condenación del infierno. Él nos ha dado gratuitamente por gracia el don de la vida eterna. Y ahora ustedes pretenden que no digamos nada. Versículo 15. Así que, por cuanto soy deudor, pero un deudor gozoso, el que tiene deuda no puede dormir, porque está aplastado por la deuda. No es ese tipo de deuda, esta es una deuda gozosa. Por mi parte, ansioso estoy de pagar esa deuda. Ansioso, yo no veo la hora de llegar a Roma y decirle a estos romanos que hay salvación en Cristo, decirle a estos romanos que son adictos al poder, que se creen la última Coca-Cola del desierto, que el Evangelio es verdadero poder. Yo no veo la hora, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y noten que
que no era simplemente para predicar el evangelio a los perdidos, a vosotros que estáis en Roma, a los que recibieron la carta, que eran cristianos. Porque el mismo evangelio que salva es el mismo evangelio que santifica, es el mismo evangelio. Y Pablo anhelaba profundamente ver a estos creyentes creciendo espiritualmente, fortaleciéndose en su fe, para que ellos también pudieran ser instrumentos en las manos de Dios para bendición de otros, como dice el versículo 12, para que seamos mutuamente confortados por la fe vuestra y por la mía. Si nos fortalecemos en la fe, vamos a poder confortarnos mutuamente. Los pastores no estamos llamados a hacer todo en la iglesia. Nosotros, como decía hace un momento, equipamos a los creyentes para que los creyentes hagan la obra del ministerio. Y ahora yo te pregunto, ¿tú percibes en ti esa misma pasión por Cristo y por su iglesia que Pablo evidencia en este pasaje? ¿Te sientes compelido a bendecir a los otros con los dones y talentos que el Señor te ha dado? ¿Es la meta de tu vida poder alcanzar aquello para lo cual tú fuiste alcanzado por Cristo cuando el Espíritu Santo aplicó eficazmente el evangelio en tu corazón? Cristo te llamó para algo, Él tiene un propósito para ti. Y tú deberías anhelar que cuando te encuentres en el lecho de muerte, tú puedas decir como Pablo: Señor, sí, de manera imperfecta, porque todavía soy pecador, pero tú sabes, Señor, que yo he peleado la buena batalla. Tú sabes, Señor, que yo he acabado la carrera. Tú sabes, Señor, que yo he guardado la fe. Tú anhelas decir eso. Es tal tu asombro por esa bendita gracia de Dios que Él ha derramado sobreabundantemente en ti por medio de Cristo, que tú deseas dar a otros de gracia lo que de gracia recibiste. ¿A ti te asombra todavía el evangelio? ¿A ti te asombra el evangelio? En la medida en que tú ves este diamante, porque de hecho, la semana que viene es que vamos a hablar del versículo 16 y 17. Yo los exhorto a que inviten a todo el que ustedes quieran para predicarles que el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero fíjense la conexión. Pablo dice: yo estoy ansioso de ir a predicarles el evangelio a vosotros que estáis en Roma, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. En otras palabras, la razón por la que yo quiero ir a Roma a predicar el evangelio es porque yo me glorío en el evangelio. Es una forma de decirlo al revés. Al decir no me avergüenzo, está diciendo yo me glorío. Yo me glorío en este mensaje. No me avergüenzo. No me avergüenzo de decir que soy evangélico. No me avergüenzo de decir que yo he creído en Jesucristo. No me avergüenzo de decir que yo creo que yo iba camino al infierno y que Cristo me rescató por su muerte en la cruz. Yo no me avergüenzo de ese evangelio, porque ese evangelio es y seguirá siendo hasta que Jesucristo vuelva, poder de Dios para salvación. Una vez alguien me dijo, hace mucho de eso: Sugel, últimamente te estás repitiendo mucho en el púlpito. Bueno, los predicadores no deben estar repitiendo las mismas cosas, pero hay una cosa que los predicadores deben hacer cada domingo y que no va a cambiar nunca, y es predicar el evangelio. Mi tarea no es venir aquí a hablar de profundidades misteriosas, no, y sorprenderlos, wow. No, mi tarea es, de la manera más sencilla posible, predicarles el evangelio todos los domingos, porque esa es la única manera en que ustedes van a poder crecer en su asombro, en su admiración por el Cristo del evangelio, y es a través de esa admiración que todos nosotros vamos a crecer a su imagen.
Así que hasta que yo me muera, yo no voy a predicar otra cosa. El Evangelio es un diamante inagotable. Nunca vamos a decir, wow, ya lo entendí, ya lo vi. No, lo seguiremos viendo. Pero es la única forma, predicando el Evangelio, que nosotros vemos a Cristo glorioso. Y cuando vemos a Cristo glorioso, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, mi amigo, el anhelo de nuestro corazón es que tú también seas alcanzado con esa bendita gracia en esta misma hora. De tal manera que tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, ahora pidiéndole que tenga misericordia de ti. Mi amigo, las puertas de la salvación todavía están abiertas de par en par para todo el que se acoja por la fe a la gracia de Dios en Cristo. No desprecies ese regalo que Dios te está ofreciendo hoy en el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede saber con certeza cuándo será la última vez que ese regalo le será ofrecido. El tiempo es ahora, mi amigo, no mañana. Es ahora, porque mañana puede ser muy tarde para ti.